Frigorífico Concepción, calidad en carnes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas en esta tarde de sábado. Iniciamos otra edición de Conexión Tributaria. Un par de semanas les dejé descansar, pero ya volví. Y estoy con muchas energías y sobre todo saber temas que hoy vamos a tratar de interés sobre el IRP. Ojo con esto para nuestros seguidores que todos los sábados están también prendidos. Tanto la programación de las 7:30, la más potente ABC Carinal, y también las pantallas de ABC TV. Saludo a nuestros invitados de la fecha. Hoy me acompañan Elizabeth Martínez. Ella es supervisora del Departamento de Difusión Tributaria. Elizabeth, bienvenida. Muchísimas gracias, Gladys. Muy buenas tardes para todos. Es un placer nuevamente compartir un poco más de lo que hacemos en la SED. Bueno, Roberto Castillo también nos acompaña hoy. Él es el director de asistencia al contribuyente. Él suele venir luego cada sábado aquí. Cerrista es. Y creo que por eso nomás hoy está aquí en reemplazo del viceministro. Pero le perdonamos porque, bueno, Cerro ganó el clásico. Así que, Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gladys. Un saludo especial a toda la teleaudiencia de este programa Conexión Tributaria. Y sí, muy feliz y contento por el triunfo de mi querido Ciclón. Me imagino que sí. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es nuestra agenda, Roberto? Contale a nuestra audiencia. Bueno, ya el sábado pasado estuvimos hablando un poquitito del impuesto a la renta personal. Estuvimos viendo el formulario que está habilitado para declarar las rentas y ganancias por servicios personales. Hoy vamos a repasar un poquitito de ese formulario, pero también vamos a hablar ya del otro formulario, del formulario que va a ser utilizado para el pago de las rentas y ganancias de capital en estos primeros bloques. Ya después vamos a finalizar recordando un poco unas resoluciones que se emitieron días pasados sobre los nuevos agentes de retención. Interesante es saber si hay alguna modificación en cuanto al impuesto a la renta personal, los que entran no solamente por el monto de sus servicios, sino que por algunas transacciones específicas, como por ejemplo alquiler de inmuebles o transacción, venta de inmueble en particular. Pero también es muy bueno saber y conocer cómo se llenan esos formularios. Asimismo, Gladys, realmente cuando comenzamos a ver o estas presentaciones nos abocamos a contar un poquitito las nuevas implicancias de las normativas que afectan al impuesto a la renta personal, y después viene la segunda parte, que es la operativización del impuesto, ¿verdad? Cómo tenemos que declarar, qué tenemos que tener en cuenta. Y bueno, sobre eso ya Elizabeth nos va a ir presentando este nuevo formulario que entra en vigencia a partir de este año 2020 y que lo utilizaremos en el año 2021. Elizabeth, te damos el micrófono y te pedimos también si podrías empezar desde cero, desde el contribuyente. Seguramente es el contador el que va a hacer el trabajo, pero por ahí hay alguna persona que se encarga de este trámite. El contribuyente debe tener el programita tal. ¿Te puedo pedir que desde ahí comencemos? Sí, sin problema, Gladys. Bueno, iniciamos entonces un repaso de lo que fue nuestra presentación del sábado pasado, donde empezamos a hablar del formulario 515, que es el formulario para los que están dentro del IRP por servicios personales. Recordemos que a partir de este año, con la ley 6380, hicimos una división, por decirlo de alguna manera, del IRP. Tenemos el IRP por servicios personales por un lado, con las deducibilidades que se pueden dar dentro de este IRP, y por el otro lado tenemos lo que es el IRP por rentas o ganancias de capital, también con un formulario distinto y con sus propias deducibilidades. Vamos a hacer un repaso de lo que es renta de servicios personales. ¿Qué es lo que vimos el sábado pasado? Vimos el formulario 515 y su estructura. Cuando hablamos de este formulario 515, es importante mencionar que solamente se debe cargar todos los ingresos personales que se tengan, como ser el salario, si es un personal dependiente, es decir, si está dentro de una empresa, cumple un horario, tiene un contrato. Y también es importante resaltar que para el personal independiente lo que se hace es cargar todo lo que factura. Sería en concepto de honorarios personales, honorarios profesionales, ¿verdad? Y que es también acá lo que hay que dividir.
Cuando hablamos de la persona que está trabajando de manera dependiente, el sueldo es menos el aporte al régimen de seguridad social, al IPS. Ese es uno de los cambios principales que se dan, ¿verdad? Y cuando hablamos de honorarios profesionales es excluido el IVA, menos el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto totalmente distinto y se declara dentro del formulario 120. Entonces, eso es algo primordial. Y aparte de eso, solamente mi sueldo, solamente mis honorarios profesionales son los que se cargan en el IRP por servicios personales, es la duda. Y la verdad que se carga otros montos, otros ingresos, pudiendo ser, por ejemplo, si es que se tiene horas extras, esas horas extras también ya están dentro del IRP por servicios personales, están grabadas. Por el otro lado, también pueden ser de repente unas gratificaciones que se tengan, que también están grabados. ¿Y qué es lo que no está grabado? Lo más importante que tienen que saber que no está grabado es el aguinaldo. El aguinaldo va dentro de los exonerados. Pero siempre es importante mencionar, en cuanto al aguinaldo, un punto importante. Es un aguinaldo, según la ley, sería un aguinaldo por institución, ¿verdad? Entonces, yo no puedo, si me dicen que en mi empresa me pagan 2 aguinaldos, porque suelen llamar las personas o escribirnos y decirnos eso, en realidad un aguinaldo es el que es un ingreso no grabado. El otro aguinaldo ya sería un ingreso grabado y sería como una remuneración extraordinaria, un premio, una gratificación, por decirlo de alguna manera. Es decir, Elizabeth, esos felices funcionarios de Petropar, Itaipú, etcétera, que tienen esos privilegios de tener 2 veces ese salario adicional, no entra, solamente uno, el oficial. El oficial. Pregunta, perdón por la redundancia, cuando nosotros restamos el aporte al IPS, es el aporte obrero completo, ¿verdad? Lo que corresponde tanto a pensión para jubilación como para el aporte de salud. Así mismo es el aporte total, ¿verdad? Y también es importante resaltar que para las personas que prestan servicios personales de manera independiente, es decir, los que facturan por sus servicios, estas personas muchas veces nos dicen, voy a cobrar mi aguinaldo y factura por el aguinaldo. En realidad, el personal independiente no tiene aguinaldo, solamente el personal dependiente. Es un honorario más, por decirlo de alguna manera. Eso también es importante resaltar a fin de no cometer esos errores dentro del llenado del formulario. Entonces, eso es algo que quería acotar. Para poder ejemplificar un poquitito, Gladys, lo que acabas de preguntar. Hasta el año 2019, cuando uno declaraba sus ingresos como personal dependiente, y usando un número para ejemplificar, si uno ganaba 10 millones, dentro de ese 10 millones estaba incluido el aporte obrero o lo que uno aporta a una caja fiscal, ¿verdad? Y ese aporte se declaraba dentro del rubro ingresos en forma total. Pero el formulario, dentro de los rubros asignados para los egresos, permitía deducir el importe correspondiente a esos aportes, a ese 9,5% en el área privada y en el área pública 16%. A partir del 2020, con este nuevo formulario, ya en los rubros para los ingresos ya se carga directamente el neto percibido, es decir, el total del salario menos los aportes que se entregan a las cajas fiscales. Y ese neto es el que se incorpora como un ingreso grabado. Ese sería el ejemplo del caso que has preguntado. Ok. Seguimos entonces, Elizabeth. Seguimos entonces hablando un poquito de la parte de ingresos en cuanto a lo que es rentas por servicios personales. Otro punto muy importante y muy consultado, al menos hasta el año pasado, ¿verdad?, sería el tema de los viáticos. ¿Qué sucede si yo viajo a nombre de mi empresa y tengo viáticos? ¿Ese viático forma parte de mi ingreso grabado para el IRP o no forma parte? Y en ese punto hay que hacerse la siguiente consulta, la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Es con rendición de cuenta o es sin rendición de cuenta? Si es sin rendición de cuentas, entonces sí forma parte del ingreso grabado para el IRP. Y si es con rendición de cuentas, entonces eso no forma parte del IRP. Entonces es muy importante resaltar esos puntos nada más, hablando de todo lo que es ingresos grabados para lo que es renta y ganancias de capital. Ahí es importante aclarar que a nivel de viático, por lo menos en el área pública, dependiendo del valor que se entrega como viático, es rendible o no rendible. Eso es importante aclarar. A partir de cierto valor se tiene que rendir y obviamente al rendir el total recibido, ya se están descontando todos los gastos que se tuvieron y la diferencia es entregada nuevamente
a la institución, ¿verdad? Entonces no hay un ingreso que declarar al IRP. Ahora, cuando el ingreso es menor y no debe ser rendido, entonces los gastos que hace esa persona después va a deducir en su IRP, por ende, todo ese ingreso recibido en concepto de viático es un ingreso grabado. Aquí, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un viaje por cobertura periodística, es decir, los viajes que yo hice en su momento eran así, te van un monto de viático y el viático es tuyo, no tenés que rendir cuentas, pero aparte tenías un monto que llevabas por las dudas, por si ocurriese algún tipo de imprevisto, y ese sí era con rendición de cuentas. Así mismo, y son las particularidades de cada tipo de empresa, ¿verdad? Pero en general ese es el criterio. Muy bien, continuamos entonces con Elizabeth, que nos está enseñando desde cero este proceso de la declaración del IRP. Y algo también muy importante a resaltar y de volver a recordar sería uno de los ítems que está dentro del formulario, que habla de ingresos del ejercicio fiscal en carácter de padres, tutores o curadores. La propia ley establece que si de repente, digamos que tengo un hijo mío que es excelente ejecutando un instrumento musical y se dedica a eso, está teniendo ingresos superiores a lo que establece el monto no alcanzado, que para el IRP por servicios personales es de 80 millones de guaraníes, entonces yo puedo inscribirme, o sea, me inscribo en nombre de él hasta que pueda llegar a cumplir la mayoría de edad y él pueda ser contribuyente de este impuesto. Eso también lo establece la ley 6380 del año 2019 también, que es bastante claro. Pero ahí solamente el tutor por ese monto que genera el menor, no se suma con su propio ingreso de adulto. No, solamente es por el monto que recibe ese menor que está prestando, está teniendo ese ingreso. Y también es importante resaltar que este formulario, y en realidad todos nuestros formularios, son bastante claros. Nos dice en qué artículo del decreto se encuentra ese punto, nos va señalando qué monto hay que cargar, de repente si hay un porcentaje, un límite, que vamos a ver un poquito más adelante en cuanto a las donaciones, establece hasta qué monto se puede cargar. Así que es bastante didáctico, por decirlo de alguna manera. Sí, ahí es importante resaltar que si uno ve el formulario, va a notar que en los campos explicativos de cada rubro y de cada campo tiene una explicación referente a lo que debe llenar. Y adicionalmente, cada formulario tiene un instructivo en detalle que también está disponibilizado en la página web de la SEP, donde se puede acceder a mayor información y mayor detalle de lo que hay que cargar o considerar para cada campo. Eso es muy bueno porque de pronto la forma en que está redactada es decir, redactado el formulario para el contador es súper habitual, pero para nosotros los simples mortales las expresiones técnicas pueden confundirnos un poco. Y esos explicativos, esos tutoriales que tiene la SEP y que desde siempre tuvo, son de mucha utilidad. Así mismo, están los tutoriales, están las guías, ahora sumamos las webinars, están los videos de estos programas de conexión tributaria, donde fuimos contando de los diferentes casos, las casuísticas, porque las casuísticas son muchas, las particularidades de cada contribuyente, y bueno, son todos materiales muy, muy didácticos e interesantes. Esa palabra me gusta, las casuísticas. Es cuando vos no sabés si tu caso entra o no entra en las generales. Bueno, Elizabeth, seguimos contando entonces estas informaciones preliminares antes de llevar a cabo la declaración. Bueno, entonces hasta aquí estuvimos viendo, Gladys, la parte de ingresos. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar y declarar dentro de mi formulario 515 IRP por servicios personales? Y vimos aquí, entonces también, vuelvo a recalcar, ¿cómo yo sé que tengo que inscribirme a este impuesto, al IRP por servicios personales? Existe un monto no alcanzado. ¿Y cuál es el monto no alcanzado? 80 millones de guaraníes. Si es que sumando todos mis ingresos personales, puede ser honorarios profesionales, es mis sueldos, si soy un personal dependiente, mis horas extras, viáticos que no rendí cuenta, al sumar todo eso, supero esos 80 millones, entonces me tengo que inscribir al IRP por servicios personales. No confundir con el otro IRP que vamos a ver más adelante, que es por, de repente, si vendo un inmueble. Ese inmueble a mí no me lleva al IRP por servicios personales. ¿Dónde me lleva? Al IRP por rentas o ganancias de capital. Y ese 80 millones tiene que ser a lo largo del año, porque también esta semana me preguntó un amigo que es periodista, pero que no está en el área de economía, y me dice, ¿qué pasa si es que porque normalmente hacemos para que sea más fácil entender la división de los 80 millones
en 12 meses, para que tenga referencia nomás, no es que es esa mensualidad. Entonces me dice, ¿qué pasa si yo en uno de los meses llego a ese tope de los 80 millones dividido? Y no pasa nada, le digo. Es decir, si vos al sumar tus ingresos no llegas a los 80 millones, entonces no importa si un mes tuviste 12 millones de ganancias, si el resto del año ganas sueldo mínimo, por decir un monto, no importa. Lo que vos tenés que considerar es el monto global en el año. Por las dudas nomás hago esta acotación. Yo sé que los contadores ya saben, pero como nos escuchan no solamente contadores, también hay estudiantes y contribuyentes en general, entonces valga esta aclaración. Sí, súper bien la aclaración, Gladys, porque eso también se confunde mucho en cuanto a lo que sería, se divide el sueldo, o sea, 80 dividido 12, entonces van viendo ahí. Acá es el monto en el año, ¿verdad? El ejercicio fiscal que va de enero a diciembre. Puede ser que en diciembre, el 1 de diciembre, al sumar todos mis ingresos, yo llegue a superar los 80 millones. Entonces, ahí, a partir del día siguiente, soy contribuyente del IRP por renta de servicios personales. Entonces, no es que de repente en un mes, sí o sí en marzo o en abril ya tengo que inscribirme. Cada uno se inscribe en el tiempo que le corresponde porque cada persona tiene un ingreso distinto. No todos tenemos los mismos ingresos. Y de repente se pueden dar también casos en el cual de repente en un mes se tenga más ingresos que en otros meses. Entonces, por eso. Y las empresas grandes como ABC, no sé cuál es el requisito allí, pero creo que los que hacen los pagos previos, Sí. Automáticamente ya informan a la SET. Así mismo. Hay dos puntos, una aclaración, ¿verdad? O sea, básicamente no es controlar el mes, es controlar las fechas, porque uno es contribuyente a partir del día siguiente en que alcanza los 80 millones. Okay. Y dependiendo de la particularidad de cada empresa, eso puede ocurrir en cualquier día del mes. Hay empresas que de repente pagan anticipos el 10 de cada mes y pagan el resto del salario el 26, otros pagan el mes siguiente. O sea, hay diferentes políticas salariales, ¿verdad?, en cuanto al pago del salario, y realmente es la fecha en la que percibe el dinero, ¿verdad?, que alcanza el rango de 80 millones, a partir del día siguiente es contribuyente. Y es interesante que el contribuyente sepa más o menos y vaya calculando, al menos mentalmente, porque si es que no se inscribe, no necesariamente va a ser una inscripción automática. En mi caso fue así, pero en muchos casos no lo es. Entonces tiene que irse a hacer el procedimiento que corresponde este año para no generar una eventual multa, ¿verdad? Así mismo, Gladys. Hay una resolución que rige ya hace varios años que establece que todas las empresas que están caracterizadas como medianos y grandes contribuyentes ante la SEP y todas las instituciones públicas, en el mes de febrero, por ejemplo, en el mes de febrero de 2020, informaron los ingresos y todos los pagos realizados a personal dependiente o independiente en el año anterior. Usando el ejemplo de febrero de 2020, todo lo que realizaron en el año 2019. En base a esas informaciones, entonces la Subsecretaría de Estado de Tributación realiza un chequeo dentro de sus bases de datos y ve quienes percibieron, por ejemplo, en el 2019 el rango incidido y no se inscribieron dentro de las fechas que correspondían. Y como referencia, este año 2020, en base a la información del año 2019, inscribimos de oficio alrededor de 9.000 contribuyentes. Entre algunos de ellos que no eran contribuyentes y otros que ya eran, por ejemplo, contribuyentes del IVA, que le incorporamos la obligación de impuesto a la renta personal. Muy bien, seguimos entonces contigo, Elizabeth, escuchando estas explicaciones. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de la parte de los egresos, es decir, qué es lo que yo puedo restar de los ingresos que obtuve dentro del IRP por servicios personales. Esto está en el rubro 2 del formulario y nos habla de los egresos, que serían los gastos, directamente relacionados con la actividad gravada. ¿Y a quiénes afecta esa parte? A aquellos que trabajan de forma independiente. Si yo soy contadora, por decirlo de alguna manera, todo lo que tenga que ver con los gastos de mobiliario, me compré una notebook, los papeles, la parte de utilidad de oficina, todo eso yo puedo restar. ¿Por qué? Porque tiene relación con la actividad o con el servicio personal que estoy teniendo. Eso es importante resaltar. Después tenemos un rubro que nos habla de egresos personales y familiares a cargo realizados en el país. Aquí está la palabra, o sea, una frase, ¿verdad?, que sería familiares a cargo. ¿Quiénes son los familiares a cargo? Es importante resaltar también esa parte, como lo vimos en el sábado pasado. Los familiares a cargo serían aquellas personas por quienes yo estoy también pagando de repente algunos gastos que están teniendo.
Pero para que pueda deducir o restar esos egresos o gastos de esas personas, tengo que declarar anualmente dentro del formulario, dentro del anexo del formulario de IRP por servicios personales, quiénes son mis familiares a cargo. ¿Y qué es lo que coloco? El número de cédula y nombre completo de esa persona. Por ejemplo, si mi mamá va al supermercado, se compra los productos para la casa, ella no recuerda mi número de cédula, entonces no puede pedir una factura a mi nombre, que soy contribuyente del IRP y pueda deducir. Pero sí, ella puede pedir a nombre de ella esa factura, igual aunque ella no tenga RUT. ¿Por qué? Porque cuando se llena el comprobante dice RUT o número de cédula o cédula de identidad. En este caso, ella le entrega su número de cédula y ese comprobante yo voy a poder deducir como egreso personal o familiar a cargo. Y otra duda, ¿y cómo poder restar algo que no está a tu nombre? ¿Por qué? Porque yo declaré que ella es mi familiar a cargo y en caso de algún control se va a revisar que dentro del anexo del formulario declaré que ella es mi familiar a cargo. ¿Y yo puedo anotarle a alguien como familiar a cargo recién en el momento de hacer mi declaración del IRP o ya tuve que un año antes haberle inscrito? En realidad, el familiar a cargo lo que se hace es declarar al momento de presentar el formulario. Entonces, si yo presento el formulario en enero del 2021, ahí es donde recién me da la opción de declarar mi familiar a cargo. Es anual. Entonces sería en ese momento recién voy a poder declarar. Tu ejemplo es en enero porque para que no nos quedemos a última hora y en marzo recién todos juntos. Voy a querer que en enero la gente comience a hacer su declaración y eso hacen 5 personas más o menos en todo el país. El resto deja al último día posible de marzo. Me incluyo. Exactamente. Lo ideal sería presentar antes del vencimiento a fin de evitar cualquier multa, ¿verdad? Por presentación tardía, contravención, intereses. Yo le tengo a mi papá todos los días, es decir, todos los fines de mes en realidad, porque cada uno, hay, con respecto al IVA, sí tenemos fechas distintas, ¿verdad? Pero como mi fecha es el 17 de cada mes y él me dice el 1 del mes ya, Gladys, ¿hiciste ya tu declaración del IVA? Porque no quiere que pague multa, porque sabe que yo siempre me olvido y pago multa a la SED, porque soy cliente fiel de la SED. Y desde el 1, y la verdad que sí, desde el 1 del mes siguiente voy a poder declarar lo del mes anterior, pero no tenemos nomás ese hábito de la previsión, dejamos a última hora todo. Sí, así mismo es Gladys, y siempre solemos notar en la administración tributaria, y como ejemplo, el 31 de octubre, voy a traer un ejemplo muy anecdótico que tuvimos en la subsecretaría. El 31 de octubre vencía nuestro plazo para presentación de declaraciones juradas sin multas. No sé si recordás que varias veces tocamos. Sí. Ese día 31 de octubre, que cayó sábado, recibimos 160.000 declaraciones juradas en la subsecretaría. En un día. En un día. ¡Qué locura! En un día sábado. En un sábado. Entonces, si querés un ejemplo de por qué dejamos todo a última hora o último día, ese es un ejemplo muy válido. No, yo creo que esos 160.000 personas dijeron, vamos a ponerle en aprietos a los funcionarios de la SED, vamos a todo el último nomás, entonces y que se vean ellos. Bueno, pero sí, suele ocurrir eso. Pero sirvió todavía hasta el sábado, porque hasta el 31. Así mismo, porque era hasta el 31 el plazo de presentación de cualquier tipo de trámite sin contravención. Fueron no solamente declaraciones juradas, fueron comunicación de timbrado utilizado, actualizaciones del RUC. Si sumamos todos los procesos, pasaron los 200.000 ese día sábado. Elizabeth, te interrumpimos, disculpanos. A ver, nos estabas entonces explicando, lo último que quedamos era el tema de los familiares a cargo. Sí, los familiares a cargo que se pueden deducir siempre y cuando se declare dentro del anexo del formulario del IRP por servicios personales, ¿verdad? Y ya que estaban comentando el tema de los vencimientos, es importante resaltar que el IRP por servicios personales se presenta en el mes de marzo del año todos los movimientos del año 2020 se van a presentar en marzo del 2021, ¿verdad? Y es de acuerdo al calendario perpetuo. ¿Y cuál es el calendario? ¿Cómo yo sé cuándo vence? Y depende, si es una persona física, que es el IRP por servicios personales, sería el último número de su cédula. Les pido que no confundan el dígito verificador, el _1, _2 que solemos tener, con el vencimiento. Cuando yo quiero saber cuándo vence mi presentación, me fijo por el último número de cédula. En mi caso es el 0. Entonces el vencimiento es el 7 de marzo. Estoy habilitada desde el 1 de enero del 2021 hasta el 7 de marzo del 2021 a presentar mi formulario en tiempo y forma y no voy a tener ninguna multa por presentación tardía, contravención, digamos por eso.
Y depende ya entonces, si su cédula termina en 9, sería el 25 de cada mes y así sucesivamente. Ustedes eso pueden ver también en la página, está el calendario a fin de tener en cuenta. Del número de terminación de cédula, perdón, me mareé ahí. Si la cédula termina en 0, es el 7. Si la cédula termina en 1, es el 9, va de 2 en 2. Ah, ok. Hasta llegar al 9, que sería el 25. Ok, ¿el 7 cuándo es? El 7 sería el 21. Ya que estamos. El 21. Bueno, te vamos a hacer una interrupción de nuevo, Elizabeth, para hacer nuestra primera pausa en Conexión Tributaria. Les invito a que continúen con nosotros, que Elizabeth está empezando recién. La interrumpimos solamente para preguntas de interés, pero enseguida ella nos va a mostrar más detalles y sobre todo después vamos a hacer un repaso acá, paso a paso del formulario en sí que se tiene que declarar. 29 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Enseguida regresamos con más de Conexión Tributaria. Una motocicleta con estilo, fuerte y moderna, la más equipada del Paraguay. La HT150 bicolor de Leopard cuenta con luz LED Full 360, cargador USB, batería en gel libre de mantenimiento, asiento deportivo antideslizante en sus 2 versiones, ruedas de aleación y a rayo. HT150 bicolor de Leopard. Oreco Paité. Encontranos en Facebook como Leopard PI. Todos le pusimos muchísimo corazón a este año tan particular. Por eso, en el Shopping Mariscal, este año estamos más que nunca con Teletón. Este 4 y 5 de diciembre, sumate vos también para llegar juntos a la meta. Shopping Mariscal, el shopping de Teletón. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor
Rohypnol. Olvídate del dolor. Lo mejor es de Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Fortis Mayorista, cada vez más cerca tuyo, con sus diferentes sucursales en distintos puntos del país, ofreciendo los mejores precios mayoristas del mercado, tanto a particulares como a pequeñas, medianas y grandes empresas, mediante su canal de ventas corporativas que te asegura envíos sin costo dentro del área de cobertura de tu zona. Entérate de más beneficios contactando con Fortis Mayorista en todas sus redes sociales. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @OldGermanyPI o comunicate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. Old Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos de regreso en Conexión Tributaria. Ya comienzan a llegarnos los mensajes de la audiencia. Agradecemos sus consultas enviadas al 0971 en 444-200. Si la memoria en estas 2 semanas que no me falla. El número de WhatsApp de la TV no es el número de WhatsApp de la radio. Ojo con eso. Vamos a responder por una cuestión de organización nada más después de estas explicaciones que está continuando Elizabeth, y ahí también todas las demás consultas que se vayan sumando, que nos envíen al WhatsApp. Bueno, Elizabeth Martínez, ella es supervisora del Departamento de Difusión Tributaria, nos explica desde esas informaciones previas que tenemos que conocer antes de hacer nuestra declaración o antes de llenar el formulario de la declaración del impuesto a la renta personal. ¿En qué nos quedamos antes de la pausa, Elizabeth? Bueno, nos habíamos quedado en la parte de los egresos, de qué es lo que podemos restar. Mencionábamos que se puede restar todo lo relacionado a los servicios personales que tengan relación con mi actividad grabada, si soy una persona independiente. También los gastos personales y familiares a cargo también se pueden restar siempre y cuando se declare quiénes son los familiares a cargo. Y también algo muy importante de resaltar es,
Si es que yo no soy contribuyente del IVA, que hace rato en el corte estábamos hablando de eso, si no soy contribuyente del IVA y solamente soy contribuyente del IRP, yo puedo restar todos los gastos, incluido el IVA. ¿Por qué? Porque yo el IVA no lo declaré en ningún otro lugar. Pero si aparte de ser contribuyente del IRP, también soy contribuyente del IVA, yo una porción, que es la porción del IVA, ya lo declaré en el 120 y la otra porción yo lo puedo declarar en mi formulario del IRP por servicios personales, ¿verdad? Eso también es importante resaltar para que puedan saber que de repente siempre nos dicen, nada puedo deducir de mi IVA, no puedo restar nada. Y bueno, si sos contribuyente del IRP, en el impuesto a la renta personal por servicios personales podés deducir eso que no lo pudiste deducir en el IVA, ¿verdad? También es importante. Claro, porque el IVA te limita a tus servicios, es decir, a lo relacionado a tu trabajo. Es decir, en cambio el otro es a la renta personal, es decir, ingresa a otros gastos más amplios que tenemos, alimentación, etcétera, que normalmente no entran en el IVA, a menos que tu negocio sea del rubro de gastronomía, ¿verdad? Así mismo es, así mismo. Y bueno, entonces continuando, allá haciendo esa aclaración, continuamos con qué otros gastos puedo deducir o egresos. También se puede deducir egresos personales y familiares en el exterior, pero ahí hay una limitación. ¿Qué nos dice? Todo lo que tenga que ver con salud y con educación, cuando es en el exterior. Y otra consulta que siempre también nos hacían cuando hablamos de renta de servicios personales, cuando adquiero un pasaje para ir de vacaciones, cosa que de repente en este año ya no se pudo dar mucho y vamos a ver si el año que viene se da, el paquete, si adquiero de una agencia paraguaya, es deducible el paquete en cuanto a lo que sea gasto de esparcimiento. Pero si me voy y compro o pago el hotel en ese país extranjero, ese pago ya no es deducible de mi IRP. ¿Por qué? Porque ese impuesto que yo estoy pagando en ese país extranjero es solamente ya beneficio para ese país, no hay beneficio para el Paraguay. Entonces, por eso hay ciertas limitaciones en ese punto también. Siguiendo un poquito con lo que puedo restar, está el aporte a un sistema privado de seguridad social realizado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo aporte patronal, mejor dicho, si estoy pagando por una persona que trabaja en mi casa, la persona que me ayuda, entonces eso yo también puedo restar del IRP por servicios personales, el pago que yo estoy haciendo al IPS, por decirlo de alguna manera, por la persona que trabaja en mi casa. Eso sería un resumen, ¿verdad?, de todo lo que podemos restar. Hasta aquí sería ya, entonces, mis ingresos personales menos mis gastos personales y familiares, y sobre eso es lo que se hace ya, sobre esa diferencia, se hace el cálculo del impuesto, que tiene unas tasas progresivas, ¿verdad?, que van del 8 al 10%, dependiendo ya de la renta neta del contribuyente. Sí, ahí sería bueno si nos pueden desde poner el formulario, si tenemos acceso al formulario, para poder explicar un poco lo de las tasas progresivas, que es una innovación de la 6380, ¿verdad? Donde, como dijo Elizabeth, hoy día tenemos 3 tasas, la del 8% con un rango hasta 50 millones, de 9% de 50 millones 1 hasta 150 millones y a partir de 150 millones 1 la tasa es del 10%. Pero la forma de aplicar esto está ya en el formulario y lo realiza en forma automática. No sé si tenemos ese formulario o si no ya tenemos que pasar a otros temas, porque tenemos también hoy para conversar todo lo referente a las rentas y ganancias de capital. Aquí tenemos justamente, no sé, Elizabeth, si nos podés contar ese ejemplo. Ahí está en pantalla grande, sí que... pero tenés también tu copia. Sí, está... Menos acá. Mal, porque acá en la pantalla chica que tenemos de retorno, nosotros las miopes no vemos nada, pero por suerte nuestra imagen de apoyo nos permite ver. Dice inciso, luego dice rubro 5, determinación del impuesto y liquidación final. Así es. Bueno, justamente acá en lo que estamos observando en la pantalla sería ya lo que es la determinación del impuesto, como lo dice el título del rubro. Aquí en este ejemplo vemos que este contribuyente obtuvo una renta neta imponible de 160 millones de guaraníes, es decir, ese es el resultado de la diferencia entre sus ingresos menos sus egresos. ¿Y cuánto es lo que va a pagar este contribuyente? Según vemos en la casilla número 46, inciso B, nos dice impuesto determinado a la tasa del 8% por la porción de la renta neta hasta 50 millones de guaraníes. Mi renta neta es de 160 millones. Hasta 50 millones de guaraníes de ese monto yo debo pagar el 8%, que me lanza un monto de 4 millones de guaraníes. Y luego en el siguiente inciso, en el C, me dice
Impuesto determinado a la tasa del 9% por la porción de la renta neta desde 50 millones 1 hasta 150 millones guaraníes. Si mi renta neta es de 160, yo ya declaré 50. Ahora, ¿cuánto es lo que me falta declarar para llegar a 150? Me falta declarar la diferencia, que es de 100 millones de guaraníes. Y sobre esos 100 millones de guaraníes se calcula la tasa del 9%, que según nuestro ejemplo da 9 millones de guaraníes. Luego nos dice en el inciso D, casilla 48, impuesto determinado a la tasa del 10% por la porción de la renta neta mayor a 150 millones guaraníes. Mi renta neta es de 160, 50 millones ya declaré, los 100 millones también. ¿Cuánto es lo que me sobra? 10 millones de guaraníes. ¿Ven por qué era importante que estemos dentro de la clase de matemática y de estadística y no estemos escapándonos? Porque ahí realmente podría confundir, pero hay que tener en cuenta las porciones entonces de los ingresos, y la tasa va sobre esa porción. Así y luego hacer la resta para por la diferencia aplicar la siguiente tasa, y aquí una tercera diferencia porque en las 3 categorías entró este contribuyente. Hay un dato no menor, Gladys. Realmente el formulario va a realizar este cálculo en forma automática a partir de que esté ya definido, digamos, la renta neta imponible. El formulario ya te va a traer estos importes. Ah, qué genial. Pero siempre es muy importante que la gente entienda de dónde salen estos importes y cómo se aplica, digamos, sobre la base de la renta neta imponible el impuesto, ¿verdad? Entonces, por eso que insistimos mucho en mostrar este cálculo, ¿verdad? Para que la gente pueda entender. Esta es una variación muy importante en cuanto a la liquidación del impuesto que trae la ley 6380. Así mismo. Bueno, lo que quería también resaltar un poquito es que con estas tasas progresivas, ¿quién es el que paga más? El que tiene una renta neta imponible superior a 150 millones de guaraníes. La gran mayoría de repente se queda con el 8%, que sería hasta 50 millones de guaraníes. Entonces, ahí vemos que este impuesto también ya es mucho más justo y también mucho más equitativo. Claro, porque ahí ya no se considera los 80 millones, se considera ya los 80 millones menos lo que deduje. En realidad, en este ejemplo lo que vemos es la renta neta imponible de dónde surge, de la diferencia del total del ingreso que tuve en el año. Pudo haber tenido un ingreso total de 150 millones de guaraníes. Claro, pero digo nomás porque si no parece que 50 millones y como si 80 era mi ingreso. Es ya la resta de lo que yo deduje. Ya es el neto, ya es el neto imponible, ¿verdad? Y los otros números que aparecen allí, hay otras casillas. Ya, y en este caso la persona presentó fuera del plazo establecido según el ejemplo, entonces en la casilla 49 aparece la multa por presentación. Podemos ver el anexo, si nos pueden ayudar, para también un poco ilustrar cómo se incorpora el dato de las personas a cargo. El siguiente, por favor. Allí está. Este es un anexo del formulario 515, donde de por sí ya trae, ¿verdad? Las personas que conforme a sus lazos de consanguineidad pueden ser considerados como personal a cargo, con las características que da la ley también, ¿verdad? Donde da algunos requisitos al cónyuge. Por ejemplo, si tu cónyuge es también contribuyente, ya no puede ser una persona a cargo. Si los hijos son mayores de 25 años o también ya son contribuyentes, no pueden ser considerados como a cargo, ¿verdad? Y así algunas características que la ley trae para ir decantando un poco quiénes pueden ser personas a cargo, ¿verdad? Aunque el ingreso de ese cónyuge sea ínfimo, si tiene factura ya no entra, si tiene RUC ya no entra. Sí, porque ya está trabajando y ya tiene dependencia, ¿verdad? Ok. Así es. Bueno, seguimos entonces haciendo nuestros repasos. Sí. Bueno, entonces este sería como un resumen de lo que vimos el sábado pasado en cuanto a las rentas por servicios personales. Hicimos un pequeño recorrido entre los puntos más importantes y más utilizados, como los ingresos, los egresos, y lo que vimos fue el anexo, ¿verdad? Entonces aquí culminamos lo que es la parte del IRP por servicios personales y daríamos ya inicio a las rentas y ganancias de capital, si es que podemos ya empezar. Tengo preguntas, señora profesora. ¿Podemos ver la pregunta inclusive, Gladys? Sí, antes de continuar. Me parece bien. Antes de mi pregunta hubo otras que se adelantaron. Vamos a leer estos mensajes de la audiencia que nos enviaron al 0971-444-200. Soy contribuyente del IRP, dice.
Mi señora, el re simple, tengo un inmueble a mi nombre y ella otro a su nombre. Si no tenemos división de bienes, ¿cómo deduzco nuestros gastos en impuestos inmobiliarios? Bueno, en ese caso, lo que le corresponde a él, ¿verdad? Tiene que declarar en su renta personal. Su señora no es contribuyente del IRP, no va a poder deducir y probablemente ese bien no sea parte de... O sea, el re simple es un régimen muy simplificado donde no va a tener ningún activo, ¿verdad? Entonces, él solamente va a poder deducir los gastos del impuesto que le corresponden, que están a su nombre. Claro, esa es su duda nomás es si es que el hecho de estar casado con bienes mancomunados le implica algún tipo de facilidad para que deduzca también lo de su esposa, pero no. Bueno, otras preguntas entonces están allí esperando. Muy bueno el programa, saludos a todos. Una consulta. Un contribuyente del IRP Servicios Personales vendió su auto por 19 millones. ¿Será un ingreso, dice, y la factura será virtual en exenta como no alcanzó para hacer IRP, renta y ganancia? Sí, ahí hay que tener en cuenta varias cuestiones, ¿verdad? Lo primero, hasta 20 millones está exonerado del impuesto a la renta personal, ganancias de capital. En este caso refiere 19 millones. Entonces, no está alcanzado, no es IRP y tampoco tiene la obligación todavía, ¿verdad? Es algo que venda otro. Pero él dice que es contribuyente del IRP, pero por servicios personales. No renta de capital. Entonces, ahora la siguiente pregunta dice, ¿y la factura será virtual exenta como no alcanzó? El otro factor que hay que tener en cuenta... Ah, claro, vende su auto, perdón, quiero más entender. Vendió su auto, pero eso no es por su servicio personal, eso es una transacción que hizo. Así mismo. Y no va a declarar en el otro concepto. Así es. Así es. Acá lo que hay que, para no confundir, como dijimos, el IRP a partir de este año se divide en dos. IRP por servicios personales y IRP por renta o ganancia de capital. Al vender su vehículo está afectado por renta o ganancia de capital, pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que supere los 20 millones. Según el ejemplo que vemos acá, no supera los 20 millones. Si bien él, como esto es anual, él va a tener, anota 19 millones como un ingreso por renta o ganancia de capital, pero todavía no está incluido dentro para inscribirse. Y después en el año puede ser que venda otros bienes que estén afectados, y ahí sí. Pero si su vehículo es parte de su trabajo, por ejemplo, qué sé yo soy periodista, yo me voy a coberturas con mi vehículo y vendo mi vehículo y me voy a comprar otro vehículo, por ejemplo. Sí. Ahí esa es la otra casuística que hay que tener en cuenta. Casuística. En el caso de que vos seas una contribuyente, por ejemplo, del IVA, ¿verdad? Y vos al momento que compraste el vehículo, reconociste ese vehículo como deducible dentro de tu IVA, entonces al momento de vender tenés que reconocer nuevamente como un débito fiscal y facturar con IVA hasta un 30% del valor como base imponible, ¿verdad? Y la diferencia como exento y considerarlo en tu declaración jurada. Muy interesante. Bueno, vemos otra pregunta también. Buenas tardes. ¿Por qué los docentes pagan IRP? Qué pregunta muy genérica. Bueno, recordemos que el IRP que estamos viendo ahora por rentas de servicios personales afecta tanto al personal dependiente e independiente, tanto del sector público o privado. Entonces, al ser docente, también estoy afectada por el IRP por los servicios personales que estoy obteniendo. O sea, no hay distinción al sector o a la actividad. Siempre y cuando tenga relación con servicios personales y alcanzo el monto establecido, que es 80 millones guaraníes, entonces tengo que inscribirme al IRP por servicios personales. Bien, más consultas de la audiencia. ¿La SET exige algún requisito para que un familiar sea familiar a cargo? ¿En qué momento del contribuyente debe inscribirse al impuesto a la renta de capital? Mi consulta es como en renta de servicios personales a partir de superar los 80 millones. Yo pago la cuota del colegio de mis sobrinos y el seguro médico. ¿Puedo declarar a mi hermana, en este caso, como familiar a cargo? Bueno, vamos a irnos por parte. La SET exige algún requisito para... están establecidas en las resoluciones, no sé si tenemos todos los requisitos ahí a mano para contar, pero están establecidos en la resolución cada uno de los requisitos que deben cumplir, ¿verdad? Por grado de consanguineidad. Claro, ahí eso es lo que explicó Roberto del tema del cónyuge, si no es contribuyente. Asimismo, los hijos menores. Asimismo también, o que no esté también siendo de repente contribuyente, ¿verdad? Entonces, en el formulario están declarados todos, están tipificados todos los tipos que hay que se pueden declarar como personas a cargo, con las particularidades que están establecidas en la resolución, ¿verdad? Después dice, ¿en qué momento el contribuyente debe inscribirse al impuesto a la renta de capital? Y ahí también hay algunas casuísticas, ¿verdad? Para el caso de venta de muebles,
que recién referenciamos con Elizabeth, habla los 20 millones de guaraníes. A partir de que haya tenido ingresos por la venta, puede ser uno o más muebles, y que superen individualmente o en conjunto más de 20 millones y tiene que inscribirse a partir del día siguiente. Ahora, existen otras casuísticas, por ejemplo, el caso de alquiler, cuando es un bien propio, entonces a partir de que comience a percibir ingresos sin importar el valor, tiene que también inscribirse y presentar posteriormente su declaración jurada. Bueno, este tema de lo del solo sobrino y seguro médico tiene que ver en el formulario y ahí hicimos el repaso antes de esto. Hay un par de preguntas más, pero igual el descuento del IPS se carga en el formulario. No se carga. No, el descuento que hace IPS, que es el aporte obrero, ¿verdad? No se carga en el formulario. Ahora se incorpora en el rubro de ingresos el salario neto percibido por el trabajador. Ya hiciste tu cálculo auxiliar previamente. y pregunta, ¿y se carga en el Aranduca? Aranduca es el programa que tenés que tener en tu computadora para poder hacer tu declaración. Sí, el Aranduca es un software cliente que estaba destinado exclusivamente para los contribuyentes del impuesto a la renta personal y se utilizó para el año o hasta el año 2019, que se presentó en este año 2020 y implicaba dos cosas: en la carga y registro de todos los ingresos y egresos y el envío de esta información a la Subsecretaría de Estado de Tributación vía el sistema Marangatú. Para este año 2020, ese software Aranduca ya no se está utilizando y la Subsecretaría, para este año en particular, habilitó una planilla electrónica en formato Excel donde los contribuyentes pueden cargar esos datos, ingresos y egresos, pero no es necesario su envío a la Subsecretaría de Estado de Tributación por este año 2020. ¿Qué es lo que yo tengo que declarar ahora en marzo? Así mismo, en marzo de 2021. Algunos contribuyentes, digamos, de alguna manera se acostumbraron al uso del Aranduca porque les resulta más fácil y porque también le hace una discriminación de los tipos de gastos. Si lo quiere hacer, puede utilizar el software, cargarlo a través del Aranduca, sus gastos, ingresos y gastos del 2020, y una vez que carga todo, el software le va a permitir exportar a un formato Excel y ese formato Excel lo imprime y lo guarda dentro de sus archivos tributarios. No hay ningún inconveniente. Yo me acuerdo que el Aranduca te pedía que vos por cada factura pongas el número de factura, el número de timbrado, la empresa que te expidió la factura, el monto, no sé qué. En esta planilla Excel también es así. También tiene esos requisitos que son relativos al comprobante que justifica ya sea el ingreso o el egreso. Lo que no hoy estamos pidiendo es la discriminación de los tipos de gastos, de tipos de egresos. Por ejemplo, si está relacionado a gastos internos, digamos, en el país, fuera del país, si son de activos, si son gastos. Es esa discriminación que antes teníamos que, digamos, incluirlo en la Aranduca, hoy día en esa planilla Excel no es necesario. Bueno, y si uso la planilla Excel, yo termino de cargar ahí y luego ya entro al formulario directo y llevo los resultados que me salió en la planilla. Exactamente. Obviamente esos gastos e ingresos tienen que ser discriminados de acuerdo al rubro que correspondan y llevarlo a la declaración jurada, ¿verdad? Ahí es importante también mencionar que en la Subsecretaría venimos trabajando en actualizar esa planilla a partir del año 2021 para que los contribuyentes a partir de ese ejercicio puedan ya remitirnos nuevamente en este nuevo formato. Y la idea de este nuevo formato es que le sirva a todos los contribuyentes. Hoy día, o hasta el 2019, el contribuyente de IRP tenía una forma de enviar, el contribuyente del IRPC, por ejemplo, pequeños contribuyentes, tenía otro formato, y los grandes contribuyentes otro. La idea de la Subsecretaría es que a partir del 2021 todos los contribuyentes envíen con un mismo formato, de una misma forma, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso y ya próximamente estaremos seguramente comentando al respecto. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa, 14:58 minutos. Todavía hay preguntas de la audiencia que no pudimos leer. Les pedimos un poquitito de paciencia por una cuestión de tiempo nada más. También Elizabeth tiene más para explicarnos, pero ahora tenemos que cumplir. Así que enseguida regresamos con más de Conexión Tributaria.
Que este año la emoción nos vuelva a unir. Que nos haga disfrutar de cada detalle mostrándonos su magia. Que no importe cómo ni con quién lo celebremos. Solos, en familia o con amigos. Porque la emoción que nos une está en el Shopping Mariano. Y este año queremos emocionarte aún más con el sorteo de una Toyota RAV4. Entérate cómo participar en nuestras redes sociales. Shopping Mariano, donde todo pasa. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicio de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva, Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida. Durante toda la historia del Paraguay, las mujeres fuimos protagonistas. Somos valientes, soñadoras, románticas, bareté. Somos divertidas y hasta un poco pirebaí. Somos madres, hijas, hermanas, esposas y amigas. Todas somos cuñá guapa. Indega, rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya. Disfruta de la nueva yerba mate cuñá guapa, con jengibre y té verde. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Desde que tenemos Flow, las batallas con mi hermanita por quién tiene el control de la tele se terminaron. Sí, porque podemos ver nuestros dibujos preferidos, desde la tablet, de la tele o del celu de mamá. Busco en la grilla lo que quiero ver y apretando un solo botón ya estoy en YouTube para ver mis tutoriales de maquillaje. Y yo que soy un fanático de los cómics, entro a Netflix a ver mis series favoritas. Flow es re fácil. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. En DIF Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Imagínate comprar en un solo lugar para el consumo diario, artículos para tu empresa o surtir tu negocio de mercaderías. Forte y Mayorista cumple con estas características y te invita a ahorrar en sus diferentes sectores, como electrodomésticos, limpieza, artículos de oficina e inclusive los mejores cortes de carnes. El lugar ideal para la compra de todo lo que necesitas con precios económicos y de calidad es Forte y Mayorista. Seguilos en sus redes sociales y entérate de todas sus novedades. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @oldgermanypi o comunicate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. Old Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.
Bien, esta tarde les estamos exprimiendo a Elizabeth Martínez, la supervisora del Departamento de Difusión Tributaria, con las consultas de la audiencia y también nuestras dudas. Y bueno, vamos a cerrar por un momento esta etapa del impuesto a la renta personal por los servicios personales y vamos a empezar al IRP de ganancias de capital. Así mismo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es entonces hablar del otro tipo de IRP, que es rentas y ganancias de capital. El formulario que se utiliza es el formulario 516 y el código de obligación es el 716. Este formulario se presenta también anualmente en el mes de marzo, de acuerdo a la terminación de cédula de cada contribuyente, es lo que cabe mencionar. Así como están viendo en pantalla, ahí aparece el número de formulario y el código de obligación, que es el 716. Bueno, cuando hablamos de renta, impuesto a la renta por ganancias de capital, es importante resaltar que tiene una planilla de cálculo. Esta planilla de cálculo ustedes lo pueden descargar de la página de la SET, www.set.govcorta.py. En el icono que aparece a mitad de página que dice IRP, aparece esta planilla de cálculo que les sirve para poder resumir todos los ingresos por venta de bienes muebles, por ejemplo, que hayan obtenido. Y es importante, antes de ver esta planilla, resaltar que en el impuesto a la renta por ganancias de capital están las figuras de retención. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, aparece el escribano. Cuando yo, Elizabeth Martínez, persona física, vendo un inmueble, al vender ese inmueble estaría yo afectada por el IRP por rentas o ganancias de capital, pero no me voy a inscribir al RUT por eso. ¿Por qué no me voy a inscribir? Porque el escribano me retiene el IRP por renta o ganancias de capital. Entonces, de esa manera yo ya estoy cumpliendo con mi obligación a través de esa retención que me hace el escribano y no hace falta inscribirme al RUT, ¿verdad? Esto es la figura que se establece en el decreto 3184 del 2019 en los artículos 25 y 47. Otro caso que se puede dar, por ejemplo, es el caso del alquiler a través de una inmobiliaria. Yo no quiero hacer todos esos papeleos de inscribirme, tener RUT y todo eso, entonces yo le designo a una inmobiliaria que se encargue del alquiler de mis inmuebles. Entonces, en ese caso, tampoco yo estoy obligada a inscribirme al RUT. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo directamente ese alquiler, sino más bien es la inmobiliaria que va a encargarse de eso y va a realizar la retención que corresponda. Todo esto lo encuentran ustedes en la Resolución General 35 del año 2020. También están los casos en donde aparecen los excedentes, ¿verdad?, de las cooperativas, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso, tampoco por ese excedente yo no estoy obligada a inscribirme, ya que la cooperativa retiene. Eso está en la Resolución General 36 del 2020, ella es la que va a retener. Lo que estoy haciendo es más o menos un repaso de los casos que están afectados por el IRP por renta o ganancia capital, pero por los cuales me retienen y yo no me inscribo. Entonces, eso es lo que quiero más bien aclarar antes de iniciar. Está también los juegos de azar. En el artículo 50 del decreto 3184 del 2019 establece que si yo estoy ganando un premio superior a 500.000 guaraníes por juegos de azar, estoy obligada a estar dentro del IRP por renta o ganancia de capital. Pero en este caso, a partir del 1 de enero del 2021 no voy a inscribirme. ¿Por qué? Porque me va a retener la entidad pagadora en este caso. Eso está en un decreto que es el 3667 del 2020. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo antes de ver a profundidad lo que es el formulario de renta o ganancia de capital? Le estoy citando los casos en que está afectado o gravado por renta o ganancia de capital, pero yo como persona física no me inscribo y me retienen y de esa manera yo cumplo con mi obligación, ¿verdad? Bueno, una vez que quedó claro esa parte, ahora sí ya vamos a ver lo que están viendo ahí en pantalla, la planilla de cálculo auxiliar. Esta planilla de cálculo auxiliar lo que nos hace es facilitar, digamos, los montos totales para poder declarar en el formulario. Por ejemplo, si yo me dedico al alquiler, vamos a tomar este ejemplo que es lo más común dentro de renta o ganancias de capital. El alquiler está afectado por el IRP, pero por rentas o ganancias de capital.
En esta planilla lo que yo hago es cargar todo lo que cobré en el año. Son 12 registros que estoy haciendo y tengo que identificar aquí lo que sería el número de identificación del arrendatario, el nombre completo y luego está la columna de precio del arrendamiento, que sería 12 millones de guaraníes, el monto total, porque cobré 1 millón de guaraníes, por ejemplo, mensualmente. Y luego está la columna de gastos directamente relacionados a la generación de la renta. Es decir, tengo que restar todo lo que gasté en mantenimiento, por ejemplo, de ese local que estoy alquilando, que en este ejemplo vemos que es de 5 millones de guaraníes. Y por el otro lado, allí automáticamente lo que hace esta planilla de cálculo es la renta neta real, que sería la diferencia entre el precio del alquiler menos los gastos, que me da 7 millones de guaraníes. Y al lado está la columna de renta neta presunta, que es el 50% del monto de mis ingresos del año, que sería el 50% de 12 millones de guaraníes, que me lanza un monto de 6 millones de guaraníes. ¿Y qué nos dice la reglamentación en cuanto a arrendamiento? Nos dice que se va a tomar la renta neta menor. Hicimos por un lado la renta neta real, que es la diferencia de ingreso menos egreso, la renta neta presunta, que es el 50% del ingreso. ¿Y cuál es el menor? En este caso, el monto menor es la renta neta presunta. Eso ya me lanza en esa columna y al lado aparece la clasificación. Me clasifica como renta neta presunta, que resultó menor a la renta neta real. Perdón la interrupción, Elizabeth. Sí. No te digo Eli porque Elizabeth es un hermoso nombre, entonces suena más rimbombante como tu cargo. Para bromear nomás, pero en realidad es súper interesante esto porque mucha gente está teniendo alquiler y dice, ¿qué puedo deducir yo de mis gastos de alquiler? De mi tributo de IRP por alquiler de un inmueble. Y en el caso de mi papá, que fue lo que le consulté mucho a Roberto y que no entendía yo porque teníamos disparidad con otras contadoras que consulté, era que, bueno, podía elegir deducir si es que él tiene gastos ahí dentro del inmueble, por ejemplo, además del impuesto en sí, si por ejemplo él paga internet en ese lugar o el teléfono fijo, gastos de facturas que salen a su nombre. O bien directamente usar el 50% de todo ese, del ingreso que fue teniendo en concepto de alquiler. Y en muchos casos es más bajo ese 50%, porque no todos tienen gastos adicionales. Tipo, vos le alquilás el inmueble a alguien y ya la persona que es tu locatario se encarga de sus propios gastos que salen a su nombre. Ahí es muy importante recordar, ¿verdad? Todos los ingresos relacionados a los servicios personales o sobre los ingresos de servicios personales pueden ser deducidos todos los gastos relacionados a la persona. Cuando hablamos de rentas de capital, ganancia de capital, y específicamente en el caso del alquiler, se pueden deducir todos los gastos relacionados a ese alquiler, a ese bien que uno está alquilando. Y ahí un poco el ejemplo que dio Elizabeth, ¿verdad? Un gasto de mantenimiento de esa casa o de ese departamento, puede ser, como decís vos, el agua, siempre y cuando ese gasto esté pagando aquel que percibe el alquiler. Y sumado todos esos gastos, comparar con la base presunta, que es el 50%, y el menor opta al contribuyente por utilizar para la base imponible. Pero previamente vos ya le restaste el IVA. Así mismo. Porque vos, al tener un alquiler, tenés por un lado tu IVA, que todos los meses le das la factura cuando te paga tu locatario, así y después mismo, aparte tenés lo que corresponde al IRP de ganancia capital. Siguiendo tu ejemplo, en el IVA vas a poder descontar esos mismos comprobantes o esos mismos gastos en la porción del IVA. Claro. Y en el IRP rentas de ganancia de capital vas a poder descontar esos mismos gastos en la proporción de ese alquiler. ¿Cuál es el término que corresponde? ¿Base imponible? Base imponible es el importe sobre el cual se aplica el impuesto o la tasa. Entonces, el IVA para un caso y la base imponible para el otro caso. Así mismo, para el IRP. Seguimos, perdón, Elizabeth, por la interrupción. Bueno, está aclarando, está muy bien porque siempre aclaramos las dudas que de repente puede tener el televidente, ¿verdad? O también los que nos están escuchando. Bueno, entonces nosotros lo que primero tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del IRP por renta o ganancia de capital es la planilla de cálculo. Esta planilla de cálculo se utiliza tanto para la parte de arrendamientos como también para la parte de ventas de bienes muebles,
que también tiene sus cálculos de la renta neta presunta, la renta neta real y se toma el menor. Entonces, esta planilla nos ayuda a poder observar cuál es el monto que se tiene que declarar en el formulario y en qué concepto, ¿verdad? Entonces, esto nada más para mostrarles. Ahí quisiera puntualizar algo que en la consulta que tuvimos hace rato, en una consulta decía, ¿qué pasó si vendí un vehículo en 19 millones? Bueno, al vender ese vehículo por 19 millones no está grabado, pero ¿qué ocurre? Al seguir el año, vendió, qué sé yo, un cuadro por 5 millones. Entonces, ya tenemos 24 millones de venta de muebles en el año, entonces sí corresponde que paguemos el impuesto del IRP por renta de capital, porque superamos los 20 millones de venta de muebles. Solo cuando es muebles tiene ese monto mínimo, cuando Así es inmueble no. Así mismo, solamente para los artículos muebles. Y es acumulativo en el año, no es individual. Okay. Valga el ejemplo. Ojo con eso, por ahí vendiste tu auto y después también sumaste la moto que vendiste y ahí ya superaste los 20 millones. Así mismo. Así es. Por eso es muy importante contar con esta planilla, así como lo había mencionado el jefe Roberto Castillo, es acumulativo. De repente vendí el vehículo en el año, también vendí más una moto, vendí otros cuadros, y esta planilla lo que me hace es saber cuándo superé los 20 millones y de ese modo poder inscribirme y también tributar sobre eso que he vendido. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito la estructura del formulario en sí, porque esta planilla es totalmente independiente al formulario 516. Este formulario 516 de rentas por ganancias de capital, tenemos aquí su encabezado donde ustedes pueden observar que si es que van a presentar en carácter de declaración jurada original, rectificativa o también en carácter de clausura, lo van a ir tildando de acuerdo al caso. El periodo fiscal que se declara, recordemos que este impuesto es anual, se presenta una vez al año en el mes de marzo y el periodo, en este ejemplo, nos aparece 2020, que es su primer año de presentación que se hace en marzo del 2021. En el rubro 1 de este formulario podemos observar que se declara la enajenación de bienes muebles, de acciones o de cuotas de capital y cesión de derechos y similares. Entonces, todos los bienes muebles, que serían los casos más comunes, por decirlo así, que yo realice y que ya haya superado los 20 millones de guaraníes, lo tengo que ir cargando en las casillas que correspondan en esas columnas de precio de venta, por el otro lado el precio de compra. ¿Y de dónde yo estoy trayendo la información para estas casillas? De mi planilla de cálculo. Y allí luego el formulario me hace ver cuál es la renta neta real, la renta neta presunta y selecciona la menor como la renta neta imponible, es decir, el monto sobre el cual se va a calcular el impuesto. El rubro 2 de este formulario 516 nos habla de arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles. Como vimos hace rato, la planilla de cálculo nos ayudó a poder ver cuál fue el ingreso total que se tuvo en el año. Entonces, por ejemplo, en este rubro 2, en la casilla 77, se coloca el precio del arrendamiento, en la casilla número 83, los gastos, y luego ya el formulario hace el cálculo de la renta neta real, renta neta presunta, y selecciona como renta neta el monto que resultó menor. El rubro 3. El rubro 3... Ahí dice 30%. Sí, el del rubro 1, que estábamos viendo, sí, acá, renta neta presunta, sería el 50% de lo que establece el anexo de mi formulario. Acá tenemos 50%. No tiene que ser 30, se fue nomás 50. Sí. Tiene que ser 50. Renta neta presunta es 50%. Porque también puede ser, me gusta ese 30. El 30% en realidad es para lo que serían los bienes muebles de acciones o de cuotas de capital. Ahí sí es 30%. Okay, pero para los que arrendamiento es 50%. Me confundí. Dos columnas distintas, por eso nomás. Sí. Bueno, el rubro 3, ¿de qué nos habla? De rescate total o parcial de acciones o cuotas partes de entidades residentes o constituidas en el país que no se encuentran alcanzados por el IDU. Estos serían casos particulares que se pueden dar y esto directamente ya hace una diferencia entre el importe de rescate menos el costo de las acciones cuotas y aparece la renta neta imponible. El rubro 4
El rubro 4 nos habla de otras rentas y ganancias de capital del ejercicio fiscal que no fueron objeto de retención. Hace rato cuando empezábamos con este formulario les había citado las retenciones que se pueden dar, y si es que de repente no hubo esa retención, entonces se declara en este rubro 4. Por tomar un ejemplo, podemos hablar de los premios, acá dice regalías, cuando exista el aprovechamiento parcial en el país y en el exterior. Aquí nos dice que el 70% es lo que se declara como renta neta imponible en caso de regalías. Dividendos, utilidades o excedentes no alcanzados por el IDU, se declara aquí también el total, el 100%. Esto es si es que no se le retuvo al contribuyente en concepto de IDU. Sí. Eso establece la reglamentación. Hay dos casuísticas, ¿verdad?, importantes. Uno de ellos son la distribución de utilidad de los societarios de la sociedad simple, que no está alcanzado por el IDU, y la segunda casuística que se presenta para ese ítem es el caso de aquellas empresas que, digamos, determinaron la distribución de utilidades en el 2019, antes de la vigencia de la ley, y por alguna razón todavía no disponibilizaron al socio y lo hacen a partir del año 2021. Si lo hacen a partir del año 2021, entonces corresponde que este formulario y ese casillero utilice esa persona para pagar el impuesto correspondiente. Esas son las dos casuísticas de ese ítem. Así mismo es. Y en cuanto a premios en dinero obtenido de juegos de lotería, rifas, sorteos, bingo, entre otros, si supera los 500.000 está grabado, pero esto habíamos mencionado que se va a retener a partir del 1 de enero del 2021, entonces no se va a declarar aquí si es que me retuvieron. Y otro caso también muy importante, incorporación de dinero sin contraprestación. De repente si es que me regalan un dinero, ¿verdad? Eso también tengo que declarar en este formulario, en esta casilla. Y también algo muy consultado últimamente, lo que sería la casilla número 126, inciso F, indemnización en dinero proveniente de contrato de seguro de vida, prestaciones vitalicias y temporales. En caso de cobrar un seguro de vida, entonces debo declarar también como renta o ganancias de capital dentro de este formulario. Y el rubro 5, que ya sería la determinación del impuesto en sí. A diferencia de la renta por servicios personales, que tenía tasas progresivas, este impuesto por renta o ganancias de capital tiene una tasa única que es del 8%. Justamente recibí una consulta sobre ese ítem F, el inciso F de los contratos de seguro de vida, y no entendí hasta ahora que leí el formulario, porque pensé que se refería a si podía deducir o no. Pero ahora entiendo que se refiere al cobro de su seguro. Si se aplica, por ejemplo, si mi seguro me paga el monto asegurado por el robo de mi vehículo, ¿aplica el 8%? Sí, porque acá nos dice indemnización en dinero proveniente de contratos de seguro de vida, prestaciones vitalicias y temporales. Así es. Y la tasa, como ya lo habíamos mencionado, es del 8% directo. Y este formulario en realidad es bastante largo, parece medio complicado, pero en la práctica es sencillo, ¿verdad? Es cuestión de utilizar lo que sería el cálculo, la planilla de cálculo, y con eso después ir pasando la información al formulario. Y es como todos los demás formularios que tenemos, es bastante didáctico, es bastante fácil de llenar porque ya nos va guiando y nos dice en qué parte de la reglamentación inclusive está. ¿Te puedo pedir, Elizabeth, repetir cuáles son los casos en que no va a presentar el formulario porque ya le retuvieron al contribuyente? Bueno, en los casos donde no es necesario inscribirse al IRP por renta o ganancia capital, son los casos de retención. El más común, lo que se da, es la venta de un inmueble. Yo, persona física, vendo, yo, Elizabeth Martínez, siempre hablando de personas físicas residentes en nuestro país, al vender un inmueble, esta persona no se inscribe. ¿Qué pasa aquí? La escribana le retiene y con eso ya está cumpliendo con su obligación la persona que vende ese inmueble. En el caso de hacer alquiler, arrendamiento, y le estoy contratando a una inmobiliaria que se encargue de todo eso, entonces tampoco me inscribo, sino más bien con la retención que me haga la inmobiliaria, con eso estoy cumpliendo. También el juego de azar, que esto va a salir, va a entrar en vigencia recién en enero del 2021, a poquito, a un mes ya estamos. No hace falta también inscribirme si tengo un ingreso, una ganancia superior a 500.000 guaraníes. ¿Por qué? Porque me van a retener en ese concepto ya. Sería eso los casos más mencionados, por decirlo. Pero en el caso del cobro de estos seguros, sí.
El seguro de vida, sí, en este caso, esto sí va como renta o ganancias de capital. Hay un caso más, Gladys, que es el caso de los excedentes de cooperativas, que las cooperativas son agentes de retención y sobre ese excedente que te acredita una vez al año también ellos hacen la retención y obviamente no es necesario inscribirse por ese concepto, ¿verdad? Es otro de los casos de... En estos casos no importan los montos, es el concepto en sí. El caso de los juegos de azar es a partir de 500.000. Sí, pero digo nomás lo otro, la distribución de las cooperativas, porque ahí por lo general la distribución es muy ínfima. Mismo, no importa el valor, no tiene valor mínimo. Muy bien, terminemos esta parte. Vamos a volver a las preguntas de la audiencia. Quedaron ahí en el tintero algunas dudas que por el tiempo no pudimos responder en el bloque anterior, así que les pido a los compañeros de producción poner en pantalla de nuevo esos mensajes y también les invitamos a nuestros seguidores que nos hagan las consultas con respecto a esto que tiene que ver con el IRP, ganancia de capital. Esta persona dice, tengo un hijo y su papá y yo compramos cosas para él y pagamos guardería. Ambos podemos ponerle como menor dependiente. Los dos somos contribuyentes del IRP de este año. Bueno, en ese caso, ambos pueden colocarle como personal dependiente, pero los gastos que cada uno hace descuenta en su IRP. Lo que no corresponde es que ambos padres descuenten, ¿verdad? Pero obviamente se distribuyen normalmente los gastos y cada quien descuenta o deduce lo que gastó, ¿verdad? Por ejemplo, yo pago el seguro de mi niño y mi marido paga su escuela, entonces mismo. Cada uno lo gasta que corresponde. 0971-444-200 es la línea habilitada para que nos envíen sus consultas. Buenas tardes, mi pregunta no es de IRP. Mi solicitud de cambio de IRE general a simple me fue aprobada por el sistema, pero me dice que debo rectificar el formulario 101-2019 presentado en carácter de cese. Sin embargo, al rectificar me exige presentar un archivo de sustento. ¿Y cómo hacer siendo que mi 101 no tendrá ninguna modificación en sus montos? Bueno, en ese caso habría que analizar, dice que le piden, hay que ver por qué motivo le están pidiendo, ¿verdad? Yo le sugeriría a esta persona que nos pueda escribir a Contáctenos y nos indican todos los detalles, su número de RUC, la declaración jurada, el periodo, e internamente a través de Contáctenos vamos a ver con las áreas de recaudación que son las que manejan este producto, ¿verdad? Muy bien. Otra consulta, buenas tardes. ¿Por qué se debería seguir declarando los ingresos del haber jubilatorio si los mismos no están grabados por el IRP? Es una pregunta que me hago siempre. Bueno, los ingresos jubilatorios no deben declararse, ¿verdad? Lo que sí ocurre a veces es que gente después de haberse jubilado trabaja en forma independiente, ¿verdad? Y puede estar emitiendo facturas, comprobantes, ¿verdad? Y eventualmente si alcanza el rango incidido de 80 millones debe volver a inscribirse, ¿verdad? Y declarar lo que está facturando, ¿verdad? Pero por ese adicional no entra su jubilación. No debe entrar su jubilación. No. Porque finalmente su jubilación es algo de lo que él aportó nomás a lo largo de su vida. Así mismo, así mismo. Bueno, otra consulta dice, buenas tardes, los docentes ya entramos en el IRP, en Hacienda ya figuran en planilla que percibimos el salario aumentado, pero no es así. Ah, ok, bonificación escalafón incluye. Interesante esta pregunta. La ley que se sancionó, no recuerdo si fue el año pasado o el año antepasado, que autorizaba o disponía un aumento de 15%, era del salario de los docentes públicos, sí. Durante 3 años consecutivos. Una cosa así era, o era 555. ¡Ay, qué mala memoria tengo! Acá lo importante es saber el ingreso percibido por el docente. Eso es lo que vale. Y en el caso específico de las planillas, las instituciones públicas lo que informan es el salario entregado al docente. Y sobre eso se hacen las inscripciones de oficio, o eso es lo que el contribuyente debe tener o el docente debe tener en cuenta para inscribirse o no, ¿verdad? La duda de la persona es porque en la ley se disponía eso, pero también hubo otras leyes que salieron después o disposiciones que, digamos que momentáneamente inaplicaron esas SOAS. Entonces, hasta ahora por eso no se está poniendo en vigencia. Lo importante es el monto percibido, eso es lo que nos da la obligatoriedad o no de inscribirse al impuesto. Bueno, otra consulta dice, bueno, aquí nos envió una historia más o menos de televidente. Buenas, yo soy conductor y me cuesta mucho a veces juntar facturas. ¿O qué debo hacer cuando tengo gastos que no son deducibles y soy dentro de lo laboral? Dice, son dentro de lo laboral. No tengo renta personal, soy independiente, compro materiales, pido factura al momento de pagar albañiles. Estos no cuentan con factura. ¿Qué hago? También hay que pagarles después IPS.
gasto en combustible, el vehículo que usó para trabajar tiene mantenimiento y gasto, almuerzo en la calle, a veces debo comprar ropa. Es decir, su pregunta, según yo entiendo, es qué él puede deducir y qué pasa con los gastos que él no puede justificar que tiene. Claro, o sea, ahí lo fundamental es, primero que nada, es documentar todos los gastos que realiza. Él debe pedir comprobantes, ¿verdad? Y después analizar cuáles realmente puede deducir de acuerdo a la actividad que está desarrollando y en qué impuesto puede deducir. Habrá algunos que podrá deducir en el IVA, por ejemplo, porque al ser constructor debería estar tributando el IVA. Algunos será en su renta, probablemente tenga que estar siendo constructor, dependiendo de si tiene capital o no, debería estar ya en un régimen del IRE, ¿verdad? Y bueno, dependiendo de esa definición de qué régimen o qué impuesto está, entonces en base a eso descontar todo lo que corresponda, ¿verdad? Ahora, así en forma genérica es un poquitito complicado darle una receta, ¿verdad? Pero en general todos los gastos o egresos que refiere deberían poder deducirse en uno u otro impuesto, ¿verdad? Claro, lo que también nos obliga a esta formalización es que no les contratemos a personas que no nos van a poder dar facturas. O a veces los albañiles trabajan para un maestro albañil y es el maestro albañil el que tiene la factura. Bueno, y bueno. Ahí lo importante es la formalización. O sea, si hoy no tienen facturas, hay que analizar, ¿esa persona es dependiente? Si es una persona dependiente mía, debería estar aportando al IPS. Si es un independiente, entonces debería estar dándome una factura o eventualmente en un proceso una autofactura, ahora sí corresponde. El IRR simple ahí para ese y el IRR albañil, simple fantástico. podría ser también una alternativa, ¿verdad? Bueno, dice otra consulta, un par de mensajes más y después ya nos vamos a la pausa. Hola, por el tema del resimple, si no tiene movimiento de igual manera debe pasar el importe, tengo entendido, no se deduce. Asimismo, el régimen del resimple tiene un pago de impuesto por cuotas que varía desde 20.000 hasta 80.000 guaraníes por mes, dependiendo de los ingresos que declare. Estos ingresos para este primer año debe declararlo hasta creo que 26 de febrero del año 2021 y de acuerdo al importe del ingreso que declare en el formulario habilitado, que si mal no recuerdo es el 502, entonces se le van a establecer las cuotas en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Que, como dice ahí, sí, no, aunque no tenga movimiento, el mínimo va a pagar igual. Así mismo. Bueno, otra pregunta dice, voy a vender un terreno por 120 millones. La escribana me dijo que debo pagar el 10% de ese monto a IRP. ¿Cómo es el tema, porfa? En este caso, si está una persona física que vende su inmueble, la escribana lo que va a hacer es retenerle en concepto de impuesto a la renta personal, ¿verdad? El porcentaje de retención depende también dentro de lo que es la reglamentación. El decreto 3184 establece ya, si es que la venta directamente se hace el cálculo sobre la renta presunta, el monto que se retiene ya va a ser del 8% en este caso, ¿verdad? Entonces, no es directamente del 10%, es 8%. ¿Por qué? Porque es rentas por ganancias de capital. Sí, ahí ampliando un poquitito lo expuesto por Elizabeth, hay un criterio inicial que hay que tener en cuenta. Es saber si al momento en que esa persona accedió a ese inmueble, él hizo ya una deducción o no al impuesto a la renta personal. Si él dedujo al momento de adquirir el inmueble, es una fórmula que hay que aplicar, y si no lo dedujo, es otra fórmula. Esas fórmulas están tipificadas en el decreto que acaba de mencionar Elizabeth, y sobre el valor que se determine como renta presunta, se aplica la tasa del 8%, siempre comparando el costo del inmueble más con el precio de venta. Y también se aplica la renta presunta del 30%. Si calculado el precio de venta menos el costo es menor que la base imponible presunta del 30%, se aplica siempre sobre la menor la tasa del 8%. Entonces, ese 10% que le indicaron no es así, hay toda una metodología para ¿Cómo se llama tu escribana, señora? Bueno, 15:34 minutos, tenemos que hacer una pausa, nos queda todavía 2 bloquecitos de conexión tributaria. Les agradecemos muchísimo todas las consultas y participación de la audiencia como cada sábado, pero bueno, hay que cumplir también y enseguida regresamos con más de conexión tributaria.
En Salud Protegida Medicina Prepaga, nos ocupamos de la salud de las personas, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Siempre comprometidos con la salud, les brindamos planes médicos acorde a su necesidad. Contamos con nuestro moderno centro médico y red de prestadores en todo el país. E incorporamos el servicio médico de videoconsulta para estar cada vez más cerca de los hogares de la gran familia paraguaya. Salud Protegida. Tu salud, tu familia. Soy como soy, totalmente como vos. Somos lo que somos, cada uno y a su modo. Si das lo que podés, recibís más después. Todo sirve si es sincero, todo brilla. Una luz en este encierro. En tiempos de pandemia la cosa está dura. El aire molesta, la gente está inquieta. Pero es mejor si todos sumamos para poder salir de esta. Como Rocky Nelson con una gambeta. Ponete la camiseta y salgamos a jugar. Que este partido tan difícil lo tenemos que ganar. Sí, estoy con vos. Sí, estoy con vos. Soy como soy, totalmente como vos. Que este año la emoción nos vuelva a unir. Que nos haga disfrutar de cada detalle mostrándonos su magia. Que no importe cómo ni con quién lo celebremos. Solos, en familia o con amigos. Porque la emoción que nos une está en el Shopping Mariano. Y este año queremos emocionarte aún más con el sorteo de una Toyota RAV4. Entérate cómo participar en nuestras redes sociales. Shopping Mariano, donde todo pasa. Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. ¿Aún no conoces Fortis Mayorista? Te invitamos a que conozcas la sucursal más cercana y descubras el sector de fríos. Para un buen asado o buffet necesitas los mejores cortes de carnes y embutidos. Fortis Mayorista te ofrece el lugar ideal donde además de comprar calidad, lo haces al precio más conveniente del mercado y apoyando a la industria frigorífica del Paraguay. Hace una compra inteligente y elegí Fortis Mayorista. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí local que te quede más cerca.
Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Tenemos 10 minutitos antes de irnos a nuestra siguiente pausa, así que vamos a aprovechar bien el tiempo para responder las preguntas de la audiencia. Eli Martínez nos está ayudando con todas las dudas que tenemos y bueno, hay cuestiones que rigen a partir de 2021, así que es normal que existan estas preguntas. Le pedimos otra vez a la producción que pongamos en pantalla las preguntas de la audiencia. Una consulta: si se tiene facturas de compras de crédito, compras a crédito de un vehículo e inmueble de gastos como seguros en el 2019, ¿las cuotas pagadas en este ejercicio 2020 son deducibles para IRP? Gracias. Sí, en este caso la respuesta sería sí. ¿Por qué? Porque los pagos de las cuotas que se van a hacer van a corresponder al ejercicio 2020. Entonces la porción que están pagando en el 2020 sería deducible. Ahí ya directamente cuando uno declara esa factura que se le hizo por esa cuota. Exactamente. ¿No hay una complicación ahí de que tengo que declarar inicialmente algo? No, en realidad lo que sucede es que el documento base en este caso es la factura crédito y luego se emite recibos por cada pago. Eso es lo que sucede por lo general. Entonces, si en el momento de llenar mi libro, la planilla que tenemos en Excel va a colocar el número de la factura y la fecha del pago, que es la fecha del recibo, y con el monto que establece el recibo. Así sería. Ok. La misma factura entonces va a ser en todos los meses. Así mismo. Bien. El mismo número de factura. Eso, el mismo número de factura. Exactamente. Todo ese detalle es igual. Lo que va a variar es el importe. ¿Y qué importe se debe utilizar? Es el importe que pagó en el año 2020, con la fecha respectiva. En el caso de cobro por indemnización y el exceso, y eso excede los 80 millones, ¿estoy obligado a inscribirme? Bueno, en casos de indemnizaciones está dentro de rentas o ganancias de capital, como habíamos visto en el formulario, y no hay un monto mínimo para inscribirse. Los 80 millones es importante mencionar que es el monto para los que están dentro del IRP por rentas de servicios personales. Cuando hablamos de lo que es rentas por ganancias de capital, no existe un mínimo. O sea que ambos no se mezclan. Así mismo. O sea, uno puede tener ambos también. Yo puedo ser IRP, servicio personal, pero aparte tener venta de algo y ahí me inscribo en el otro. Ahí hay que puntualizar algo, Gladys. Habla de indemnización, pero no aclara qué tipo de indemnización. Porque si es, por ejemplo, una indemnización laboral, ¿verdad? Y siempre y cuando el importe de la indemnización esté dentro de lo estrictamente establecido por el Código Laboral, no es o no está alcanzado por el impuesto a la renta personal. Ok, ese es el único caso. Ese es el único caso. Ok, todas las demás indemnizaciones de vida, de seguro por accidente, lo que sea, entra. Pero con la aclaración, sola y exclusivamente hasta el importe que la indemnización establece por ley. Si el contribuyente lleva más porque la empresa le quiso premiar por alguna razón y lleva un 10 millones más, ese 10 millones más sí está alcanzado por el impuesto a la renta personal. Bueno, luego otra pregunta, si tengo un inmueble arrendado y soy contribuyente del IVA, también el IVA es aparte. Sí, es otro impuesto. El alquiler está afectado por el impuesto a la renta por renta o ganancias de capital. En este caso, ¿verdad? Cuando hablamos del IVA es un impuesto totalmente distinto a lo que estábamos viendo esta tarde. Ahí el contribuyente tiene dos alternativas. Si él está gestionando todo el proceso del alquiler, aparte de emitir la factura y pagar el IVA, a partir del 2020 debe también ir calculando esa planilla de cálculo que nos explicó Elizabeth y el próximo año hacer su declaración del formulario 516
el impuesto a la renta de ganancia de capital y pagar el impuesto sobre ese alquiler. Y como vimos, los que no se inscribieron a tiempo van a pagar unos 50.000 de multa. Y la segunda alternativa que tiene es tener una empresa con la cual tercerice ese proceso de alquiler, de control de alquiler, por ejemplo, por decir, ¿verdad? O de administración del alquiler. Entonces esa empresa está obligada a retenerle al contribuyente. Y entonces se evita la inscripción. Bien, otra consulta dice, a ver, excedente de cooperativas es un ingreso IRP servicio personal, dice. No, es un ingreso grabado por rentas de servicios, rentas de capital, el IRP. Es de renta de capital y la cooperativa está obligada a hacer las retenciones. Así que ahí ya no hay que declarar nada. Y la tasa es del 8%. Dice, esto ya está. El IPS se carga en egresos de un dependiente. Hay que separar dos cuestiones. El tema es el contribuyente como personal dependiente, yo empleado, ya cuando declaro mis ingresos, ya no, digamos, de alguna manera declaro el importe que me retuvieron. Ya claro, solamente, a diferencia de los años anteriores, como nos explicaste, así mismo, en que sí tenías que restarle lo que vos contribuiste al IPS. Así mismo. En este caso, a partir de 2020, yo solamente debo declarar como ingreso ya el neto que percibí en mi cuenta o en efectivo o como me hayan pagado el salario. Ahora, la pregunta también se puede entender de que este contribuyente del IRP tenga algún personal dependiente y que esté pagando el IPS por ese personal dependiente. Y en ese caso es un aporte obrero y ese aporte obrero sí lo puede deducir al impuesto a la renta personal. Muy bien. Otra pregunta también dice respecto al 126 del formulario. Si se cobra una especie de subsidio o compensación de una cooperativa por internación, grado académico, ¿se declara también en ese campo o eso no aplica? Bueno, todo lo que tenga que ver dentro de lo que es el cobro que estoy haciendo sí está grabado por el IRP, pero esa casilla que no sé si es casilla 126 lo que menciona el contribuyente. Vamos a ver un poquito. Claro, porque normalmente las cooperativas o asociaciones, a veces uno está en una ASO de algo, así mismo, te dan un monto porque te casaste o porque estuviste internado o porque te recibiste en tu carrera. Sí, estaría grabado, es como forma parte también de lo que sería la renta o ganancias de capital, porque no tiene relación con servicios personales. Sí, y lo que hace referencia no es formulario, sino es el casillero 126 en el formulario 516. Y sí corresponde ese casillero 126. Ahí debe declarar ese ingreso. O sea que si no declara está evadiendo. Así mismo. Ok. Buenas tardes. En el caso de la renta de capital por venta de inmueble, ¿no se deduce nada? Su comisión del vendedor, dice. ¿La comisión del vendedor no se puede deducir de la renta de capital proveniente de la venta del inmueble? La venta del inmueble tiene dos alternativas. Uno es hacer el precio de venta menos todos los costos y establecer cuál sería su base imponible, ¿verdad? Y el otro es hacer por la renta presunta, que es en base al 30%. Y lo que más le conviene al contribuyente, entonces puede optar por ese cálculo. Va a depender de cómo salga el cálculo, ¿verdad? Claro, porque de pronto si vos compraste tu inmueble hace 10 años, valía una cosa, ¿verdad? Y hoy, al vender, vendés por muchísimo más. Ahí la resta va a tener un monto bastante distinto a que si vos este año comprás y dentro de 3 meses volvés a vender. Él dentro de sus costos puede contemplar el gasto al intermediario, ¿verdad? Pero hay que ver si es mayor o menor que aplicando el cálculo de renta presunta, ¿verdad? Claro. Y ahí se sabrá, ¿verdad? Un par de preguntas más antes de irnos nuevamente a la pausa. Buenas tardes. ¿Qué pasa cuando uno tiene un hermano mayor de edad que depende del contribuyente? Pues el formulario solo contempla a los hermanos menores. Así mismo. Y ¿No califica? No califica. Hasta creo que 25 años o que ya sea contribuyente antes de los 25 ya no puede ser dependiente. Un par de preguntas ahí que tenemos, los globitos verdes. Por la compra de un inmueble de un no contribuyente, si no se emitió la autofactura, igual es deducible el IRP con el respaldo del título. Ahí es importante, hay veces que las preguntas no se entienden si es del lado del que compra o del que vende, ¿verdad? ¿Y dónde queda la retención de la escribana ahí? En el caso del vendedor, si miramos esta pregunta del lado del vendedor, la escribana hace la retención y es pago único definitivo. Ahora, después mirando del lado del comprador, ¿verdad? Entonces, dice él si puede deducir.
Y bueno, ahí es importante recordar que uno solamente puede deducir la compra de un inmueble una vez cada 5 años y siempre y cuando sea destinado a vivienda. Entonces tiene que cumplir ese requisito y ahí lo podrá deducir. Si vos compraste el inmueble para tu vivienda. Para tu vivienda podés deducir un inmueble cada 5 años. Pero no es para tu quinta que compraste allá. No es para tu quinta, no es lo que vivimos solamente el fin de semana, ¿verdad? Pero sí, de pronto puedes deducir los gastos del escribano que te hizo el papeleo, que por lo general se parte en mitad y mitad o sale a tu nombre la factura. Y, ¿En digamos, el IRP? ¿Puedes decir eso o no? Es una casuística no contemplada, pero creo que sí podemos deducir. Yo pedí a mi escribano mi factura y quiero deducir. Voy a enviar a Contáctenos. Bueno, hacemos la última pausa en Conexión Tributaria. Gracias a todos por sus consultas. Enseguida regresamos con la última parte. En Inversiones Paraguay te asesoramos en finanzas personales, empresariales, pymes, charlas en educación financiera, cómo invertir en la bolsa de valores, coaching, emprendedurismo, asesoría en inversiones nacionales e internacionales, con la doctora Liliana Mesa, economista con más de 33 años de trayectoria. Contactanos al 0972-465-708 o encontrarnos en las redes sociales como Inversiones Paraguay S.A. Inversiones Paraguay, inversiones para tu vida. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva, Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida. FECambios S.A. Servicio de cambio de divisas. Transferencias bancarias. Giros nacionales. Pago de remesas del exterior. Casa matriz en Asunción y sucursales en Villamorra, San Lorenzo, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. FECambios, más de 20 años de excelencia en cambios. Mariana S.A. Préstamos prendarios, compra y venta, empeños a domicilio. Pagás solo por los días prestados. Te da más por tus prendas. Joyas de oro, herramientas eléctricas, electrodomésticos, informáticos y mucho más. WhatsApp 0985-380-618. Casa Central Luis Alberto de Herrera y sucursales. Mariana S.A. Préstamos prendarios, compra y venta. Todos le pusimos muchísimo corazón a este año tan particular. Por eso, en el Shopping Mariscal, este año estamos más que nunca con Teletón. Este 4 y 5 de diciembre, sumate vos también para llegar juntos a la meta. Shopping Mariscal, el shopping de Teletón. Estamos de regreso en esta parte final de esta edición de Conexión Tributaria. Hay un par de preguntas que quedaron allí pendientes. Vamos a aprovechar la presencia de Elizabeth y después también aquí Roberto nos va a dar unas informaciones generales para que nos recordemos. Una ayuda a memoria para nosotros los contribuyentes. Le pedimos nuevamente a la producción que nos ponga en pantalla estas preguntas. Bueno, dos nomás eran antes de la pausa. Ahora son un montón. Bueno, dice, por la compra de un inmueble... Este ya leímos, sí.
Si una persona compró un vehículo, ya se facturó a su nombre, es funcionario público y fallece, ¿qué pasa? Porque no se puede facturar 2 veces y para matrícula el vehículo a nombre del heredero. Sí. Bueno, ahí es una situación. El contribuyente, bueno, en este caso fallecido, pero la obligación tributaria subsiste hasta la fecha de su fallecimiento. Entonces, ese bien ya está facturado y corresponde a ese contribuyente hasta esa fecha. Y después ya supongo yo que legalmente debería gestionarse una herencia o algún reconocimiento de los herederos, ¿verdad? Ya es otro tipo de trámite, digamos, de tinte judicial, ¿verdad? Claro. Ahora, sí, el contribuyente hasta la fecha de su fallecimiento debe presentar sus declaraciones juradas y después lo que le subsiste en sus herederos deberán cancelar el RUC, ¿verdad? Claro, pero hay otro proceso complejo ahí que se escapa de la SED. Así mismo. Bueno, otra consulta, buenas tardes. Una consulta si tengo una casa de venta de muebles y además alquilo casas. Me inscribí dentro de renta de capital. IVA y renta de capital tengo. Mensualmente, ¿qué tengo que presentar? Por un lado, mi facturación de muebles y por otro lado, mi facturación de alquiler. ¿Cómo compagino ambos rubros? ¿Tengo que tener un talonario aparte para alquiler? Sí, básicamente él tiene que tener 3 obligaciones, ¿verdad? Tiene que tener el IRE simple, si es que no factura más de 2.000 millones por su negocio de venta de muebles, o si factura hasta 80 millones puede ser el RE simple, ¿verdad? Ya no puede porque tiene que tener IVA sí o sí, ¿verdad? Claro, entonces en realidad lo que él va a tener es el IVA, el IRP de ganancia capital y el IRE simple. Y el IRE simple. Que es un régimen del IRE, ¿verdad? Lo ideal sería que tenga 2 facturas con puntos de expedición diferentes, uno por su venta de muebles y otro por su alquiler. Y sí puede llenar el mismo libro que hoy día está disponible en formato Excel para su libro de compras y guardar compras y ventas y guardarlo dentro de su archivo tributario. Porque va a tener ahí las casillas que discriminan ambos casos. Así mismo. Ambas actividades. Ambas actividades, IRP y IRE simple en este caso. Muy bien, otra consulta de la audiencia. Buenas tardes, una pregunta. Tengo un taller de costura. Me dice el contador, compró del súper otros gastos particulares. No puede asentar, me dijo, porque no corresponde. Bueno, taller de costura. Vamos a ayudarle a esta contribuyente. Taller de costura, ¿qué puede deducir? Sus hilos, sus telas, su máquina de coser. Su agua, su electricidad. Su electricidad, porque obviamente usó electricidad. Tiene una línea telefónica que usa. Todo lo que esté relacionado estrictamente con su taller de costura, con la actividad que... Usa internet para comunicarse por WhatsApp con su clienta. Realizó una publicación en Facebook donde publicita su taller de costura, es un gasto deducible. O sea, todo lo que tenga relación con la actividad que está llevando adelante. Lo que no puede hacer o deducir son los gastos particulares, ¿verdad? Me fui al súper, compré comida, me compré un suéter, un pantalón, todo lo que sea particular o personal es Yo sé IRP. que esta pregunta a un contador le va a parecer, ¿cómo me puede hacer esta pregunta? Pero en realidad muchos contribuyentes hacen esta consulta porque deducen mal, quizás porque no están bien orientados o porque hubo por ahí un avivado que le dijo, sí, podés deducir tu comida, pero no. El alimento no entra dentro de lo que son tus servicios personales. Bueno, llegamos al final, por eso nos sacaron de pantalla los mensajes. Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo. Este sábado le estuvimos exprimiendo con un montón de preguntas, así que gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, Gladys. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros y les deseo buen resto de jornada a todos. Roberto, rápidamente, ¿tenemos algo que comentar o...? No, si tenemos todavía tiempo, simplemente recordar a la ciudadanía en general, a los contribuyentes en particular, que siguen los regímenes excepcionales y transitorios de regularización impositiva para aquellos contribuyentes que tienen procesos de fiscalización en trámite, que tienen juicios en la instancia, digamos, de cobro de guaraníes por deudas no pagadas o procesos en Tribunal de Cuentas, que siguen vigentes los planes de fraccionamiento y también de reducción de los intereses moratorios. Sigue vigente hasta el 31 de enero del 2021, entonces para aquellos que así lo consideren conveniente, por favor acercarse a la Subsecretaría de Estado de Tributación para formalizar este proceso. Muy bien, les invitamos a continuar con la programación de ABC Cardinal, la 7:30, la más potente, a los que nos siguen a través de la radio y también a nuestros televidentes que nos están siguiendo también cada sábado a través de las pantallas de ABC TV. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Nos reencontraremos el próximo sábado a las 12 en punto. Que tengan excelente fin de semana.
Este programa fue presentado por Zona Franca Global. Tu trabajo hace latir el corazón de Paraguay. Fortis, nadie ve.